Muy bien, seguimos aprendiendo de la Biblia juntos. Vamos a estudiar un tema que hemos titulado Cómo fortalecerse en Dios, que es una instrucción que Dios nos da en las cartas apostólicas que estamos estudiando juntos. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí es la introducción de Pablo a una enseñanza que es muy famosa y que a lo mejor tú has oído hablar de la armadura de Dios, que cada cristiano estamos llamados a ser un guerrero y a ponernos una armadura. Y de esa hay pósters, hay enseñanzas, hay muchas, es uno de los pasajes más citados. Y lo vamos a estudiar juntos la próxima semana, pero el día de hoy vamos a ver la introducción que creo que es muy importante. Antes de describir esa armadura, te dice, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Una armadura se la das a una persona fuerte. No mandas a un niño a una guerra. No mandas a un anciano que está débil y a lo mejor enfermo a una guerra. Se lo das a una persona que está fuerte, que es un guerrero, que puede pelear, y a él le das la armadura. Y para que nosotros podamos ir a esas batallas de las muchísimas que hay que pelear, la Biblia nos dice que nos fortalezcamos. Y cuando Dios dice eso, es porque Él puede venir y hacernos fuertes a todos, absolutamente a todos. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de personas débiles que se hicieron fuertes. Dios no llamó a ninguno que fuera fuerte por sí solo, sino llamó a muchas personas con debilidades, con problemas, con complejos, con dificultades, con mil problemas, con crisis, y a esos Dios los levantó. Si caminamos por mencionar algunos de los muchísimos personajes que vienen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Barak, por ejemplo, tenía temor de ir a la batalla y le dijo a Débora, una mujer, cuando venía Sísara, un hombre armado, sanguinario, cruel, que tenía muchos carros cerrados y demás, no podía ir a la guerra si no iba Débora con él. Y le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Si tú vas conmigo, voy, pero si tú no vas conmigo, yo no iré. Eso le dijo Barak a Débora. ¿Y qué tenía? Debilidad, le faltaba fe. Si no va esa mujer conmigo, que Dios está con ella, que Dios la ayuda, que Dios la escucha, que es profetiza, yo no voy. Necesito que ella pelee conmigo. Y si mencionamos otros, por hablar ahora de una mujer, Ana es una mujer interesante en el libro de 1 de Samuel, que ella sufría de esterilidad y una depresión muy grande y estaba cansada continuamente de ser confrontada por su rival que le irritaba. Y estando en una situación desesperada, que a pesar de tener un buen esposo que la consolaba y la procuraba, ella estaba harta, fue y dice la Biblia, con amargura de alma oró a Jehová. Eso tenía, amargura. Tenía un sentimiento que es muy común en los seres humanos, tenía un dolor, una sensación amarga en su corazón, pero con ese corazón amargado fue y oró a Dios. Y Dios respondió su oración, confortó su alma y quedó tan saciada por Dios que dijo, yo realmente no necesito nada más que a Dios. Y cuando quedó embarazada, después de ser consolada por Dios, quedó tan hermosamente seducida por él que dijo, pues lo que mejor que puedo hacer por este niño que tanto deseaba es consagrárselo a Dios, porque Él lo puede crecer y Él lo puede formar y Él lo puede bendecir mucho más de lo que yo lo puedo crecer y formar, y se lo consagra a Dios y Dios todavía la bendice mucho más porque ese niño consagrado fue el que cambió a la nación por completo y trajo una nueva época y fue un gigante, el profeta Samuel. Y luego además Dios le dio muchos hijos también. Una mujer amargada y estéril que fue y derramó su corazón a Dios. Y detrás de esa oración Dios cambió el país. Quizás el más famoso es David, el pastorcito, un adolescente, que de pronto se llenó de celo porque un gigante estaba humillando a su ejército. Y a pesar de que era inexperto, que ni siquiera era llamado a la guerra porque no era un guerrero, y lo mandaron a cuidar las ovejas mientras sus hermanos y otros muchos iban a la guerra y estaban temblando tanto de miedo que hasta las armaduras de unos con otros sonaban por el miedo que tenían en Israel.
Y de pronto cuando vio que nadie se ponía a guerrear con Goliat, que venía y retaba a todos en Israel, él dijo: yo lo voy a hacer. Y declaró una frase que es hermosa en la Biblia: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también de él me librará. No estaba viendo David que era niño, que era pequeño, que era adolescente, que el otro estaba muy grande, que el otro tenía un escudero. No estaba viendo nada de eso, estaba viendo a Dios. Dios que me libró del león cuando venía en contra de mis ovejas. Dios que me libró del lobo, del oso. Dios también me va a librar de él. Y entonces esa fe lo hace derrotar al gigante. Otro ejemplo es Josafat, que fue un hombre que llegó una coalición de ejércitos a atacar a Judá, el país que gobernaba, y él oró y le abrió su corazón. Imagínate un rey que le dice a Dios: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y yo muchas veces me identifico con Josafat, porque a veces en medio de un problema le puedes orar a Dios y decir: no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero tú sí sabes, pero tú eres Dios. Él es un rey que reconoció su debilidad, que reconoció su incapacidad, y que Dios intervino de manera extraordinaria y trajo una victoria memorable en aquella ocasión. ¿Y qué decir de Ezequías? Que venía una invasión asiria que había arrasado a muchos países y que lo estaban calumniando a él y a toda la nación y a Dios. Y se sentía sin fuerzas y en contra de una nación que había arrasado a otras muchas. Y dijo otra frase que también me pone mucho a pensar. Decía: los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Estamos, Señor, como una mujer que tiene que parir, que tiene que traer un resultado y que está a punto de morir. La que da luz no tiene fuerzas. Obviamente estaba orando con una parábola. Y acuérdate que antes no había las cesáreas y todas las cuestiones que ahora hay para poder ayudar a una mujer cuando está de parto y está en un parto difícil. Antes lo tenía que ella llevar a cabo de manera personal. Así se sentía Ezequías. Pero en ese decir: no tengo fuerzas y tengo delante una gran obra que hacer, Dios le dio fuerzas. Y Jeremías, el profeta, que cuando fue llamado por Dios, le dijo con toda sinceridad: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Yo soy niño. ¿Cómo me mandas en contra de un pueblo que además era duro, era soberbio, era arrogante, era legalista, convenenciero, y tenían 1000 peleas políticas entre ellos, con sectas religiosas, con muchas cosas? Dios sostuvo a Jeremías por décadas en medio de muchísima oposición, y cayeron muchos, pero él nunca cayó. ¿Y qué decir de Esther? Una mujer vulnerable que se hizo la salvadora de toda su nación, judía, que era muy delicada y que estaba guardada, y que toda la nación estaba en riesgo, y ella estaba en el palacio, ya no tenía ningún problema, ya no estaba en riesgo, pero se decidió poner en riesgo al revelar que ella también era judía, cuando estaban siendo perseguidos a muerte y los iban a matar a todos en un genocidio simplemente por ser judíos. Y dice: pues yo voy a interceder por ellos. Que ella estaba totalmente guardada porque no estaba descubierto lo que ella era. Pero decía: y si perezco, que perezca. Voy a poner primero a mi pueblo. Fue y oró, y luego intercedió con el rey y defendió a aquella nación, y hasta hicieron después una fiesta que todavía muchos años después los judíos siguen celebrando por la victoria que trajo Dios a través de esa mujer. Y si leemos de Job, el hombre quebrantado, que en medio de ese quebrantamiento reveló como ningún otro la forma en la que el diablo opera y cómo vencerlo, y que pudo vencer a Satanás a pesar de que tuvo sufrimientos extremos en su cuerpo, sufrimientos extremos en su alma al haber visto fallecer a sus hijos, en su economía porque quedó arruinado por completo, y en sus sentimientos también conyugales porque su esposa lo estaba tentando a maldecir a Dios, y estaba rodeado de tentación, y el diablo no lo dejó durante meses, y los amigos que vinieron a consolarlo nada más lo estaban condenando y condenando y condenando. Pero en medio de tanta dificultad, él volteó a ver a Dios y lo conoció tanto
que es como un canto de victoria, esa frase que viene en el libro de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces en la adversidad y en la prueba se hizo fuerte Job. ¿Y qué decir de Pedro, el apóstol, que de haber sido un cobarde, que negó 3 veces al maestro y que dijo no conozco al hombre y le dio miedo cuando una mujer lo interrogaba, después se levantó como un poderoso apóstol que ganó a miles y que venció esa cobardía, se arrepintió y cambió y trajo mucho bien a la iglesia? ¿Y qué decir de Tomás, que también era apóstol y que cuando le dijeron, oye, Jesús resucitó, él dijo, no, eso, yo si no voy y meto mi mano en la llaga y mis dedos en las heridas de las manos, yo no voy a creer? Y cuando aparece Jesús resucitado a Tomás, entonces Tomás dice una frase preciosa: Señor mío y Dios mío. Tú venciste la muerte. Tú no solamente eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y entonces con esa frase estaba declarando Tomás que la fe sustituyó a la incertidumbre. Y nunca más negó a Jesús y se fue a predicar por todos lados. Y si te pones a pensar en Timoteo, que era un pastor fiel, pero que Pablo tuvo que recordarle que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque era un hombre tímido que tendía a la cobardía. Y de ese hombre tímido, que Dios no le quitó lo tímido, pero levantó un poderoso delegado apostólico que fue pastor de Éfeso y que hizo mucho bien. Entonces, la aparente timidez de Timoteo no le impidió convertirse en uno de los principales colaboradores apostólicos. ¿Y qué decir de Pablo, que no se sentía digno y que después de haber perseguido a la iglesia, él decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy? Y aprendió de Cristo a obtener fuerza en su debilidad y en los sufrimientos. Entonces la Biblia está llena de personajes que no fueron cambiados. Dios no vino por los fuertes. Dios vino por cualquiera. Dios no vino y les cambió el carácter. Dios los usó débiles. La diferencia no fueron las cualidades de ellos. La diferencia fue que ellos se fortalecieron en Dios. Hebreos 11, versos 34, dice, dentro de las muchas proezas que hicieron los héroes de la fe: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto hicieron ellos entre muchas otras cosas preciosas que narra el libro de Hebreos. Entonces, la parte que quiero destacar el día de hoy es: sacaron fuerzas de debilidad. ¿Te sientes débil? Yo también. ¿Sientes que no puedes? Yo también. Y si nos fuéramos a preguntarle a Moisés, te diría, yo también. Y si le fueras a preguntar a los apóstoles, te dirían, yo también. Y si fueras con Timoteo, te diría, yo también. Y si fueras con Jeremías, te diría, yo también. Y si fueras con Gedeón, te diría, yo también. En la Biblia, los personajes que Dios usó eran débiles. No eran fuertes, eran débiles. Pero Dios usó a esos débiles e hizo proezas. Entonces Moisés, el inseguro, Gedeón, el que se estaba escondiendo, Pedro, el que era temeroso, Timoteo, el que era tímido, vencieron. Y tú y yo podemos vencer y triunfar, porque ¿cuál es el secreto? Filipenses 4:13 lo leemos, dice Pablo describiendo el secreto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿El secreto está en que no puedo hablar? No, el secreto está en Cristo. ¿El secreto está en que no tengo dinero, como Gedeón le dijo a Dios, yo no tengo dinero? No, está en Cristo. ¿El secreto está en la edad, como Jeremías que dijo soy niño? No, está en Cristo. El secreto está en Cristo. Y entonces Pablo les dice a la iglesia de Filipos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso él parecía un hombre que no había nada que lo parara, y aunque hubiera naufragios o palizas o golpizas o dificultades o problemas, él nunca se echó para atrás y nunca negó al maestro, porque Cristo lo fortalecía. Entonces, Dios dice que nosotros nos debemos de fortalecer.
Dios te manda a fortalecerte. Y algunas verdades nosotros las tenemos muy claras. Por ejemplo, cuando dice Jesucristo, arrepiéntete y cree. Y dices, me tengo que arrepentir y lo tengo que vivir y tengo que cambiar y hacer ese tipo de cosas. Y qué bueno que las tengas claras. Pero así como la Biblia dice, arrepiéntete, así también la Biblia dice, fortalécete. Te tienes que fortalecer. Tienes que ser una persona fuerte. Estás llamado a ser una persona fuerte espiritualmente. No estás llamado a ser una persona en gran debilidad, en gran problema, que estás todo el tiempo divagando en tu mente con mil luchas, con mil problemas. No estás llamado a eso. Estás llamado a ser una persona fuerte. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo fortalecernos? ¿Cómo hacerle? Porque si dice la Biblia que nos fortalezcamos, pues tenemos que fortalecernos. Y aquí le toca a cada quien hacer su parte. Es como cuando queremos hacer ejercicio. Tú puedes ir a un gimnasio y puede un instructor decirte qué hacer y te pueden ayudar, o te puedes meter a un deporte, puedes hacer algo. Pero el que va a fortalecerse eres tú. El instructor no va a cargar las pesas por ti, o no va a correr por ti, o no va a hacer las cosas por ti. Te va a decir qué hacer. Pero el que lo va a hacer eres tú. Y la verdad es que si vamos a hacer un deporte y nos estamos haciendo guajes y si te metes a natación pero no nadas nada o nadas 10 metros y luego ya te quedas ahí parado o te vas disque a correr y nada más te sales al parque y luego ya regresas a tu casa diciendo, ay, cuánto corrí, pero no corriste nada, pues no vas a llegar nunca a hacerte fuerte. Necesitas trabajar tú mismo para hacerte fuerte en un sentido físico. Incluso está la frase esa famosa en inglés que dice no pain, no gain, ¿no? Como si no hay dolor, no hay ganancia. Y eso dicen las personas que hacen ejercicio. Tienes que padecer para lograr superarte, para mejorar tus marcas, para correr más rápido, para hacerte más fuerte, para hacerte más hábil. Tienes que hacer eso. Lo mismo cuando vas a estudiar una carrera. Tú puedes hacerte loco, puedes copiarle al de al lado, puedes vivírtela en trampas, hasta puedes ir a comprar un título a Santo Domingo, donde sea, imprimirlo y decir que eres dentista o doctor o ingeniero, lo que sea, pero no vas a saber nada y te puedes hacer guaje cuando venga un problema y tengas que calcular una viga de un edificio o tengas que darle una receta a un enfermo que se va a morir y que dependa de ti, vas a ver si sabías o no sabías. Y si estabas preparado o no estabas preparado. Entonces podemos venir a la congregación y estar haciéndonos locos unos a otros y venir, yo sí oigo, yo vengo y me traigo la Biblia bajo el brazo y demás. Y nada más te estás haciendo guaje, pero no te estás fortaleciendo. Pero Dios te manda a ti que te hagas fuerte. No yo, Dios te manda a ti que te hagas fuerte. Y yo no te puedo hacer fuerte. No puedo. Te toca a ti. Tú eres el que tienes que hacerte fuerte. Tienes que tomar tu responsabilidad, tienes que cambiar las cosas y tienes que fortalecerte porque Dios dice, y no yo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cómo te puedes fortalecer? Bueno, Pablo dio esa instrucción en el libro de Efesios y lo está casi concluyendo en el capítulo 6. Y el mismo libro de Efesios contesta cómo fortalecerte. Y vamos a ver primero la respuesta de Pablo a cómo fortalecernos en Efesios. Efesios 1, versos 2 y 3 dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, hay gracia, hay paz. Dios tiene favores, gracia quiere decir favor, tiene regalos, que los tiene el Padre y que los va a extender a ti, porque Cristo los ganó. Y como Él los ganó, lo vamos a bendecir porque Él es nuestro Padre, nuestro Señor, porque a Él lo seguimos y nos va a ayudar siempre. Y nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. Imagínate si Dios está diciendo que tienes toda bendición espiritual y el que lo dice es Dios. ¿Qué amplitud tendrá esa palabra toda si el que lo dice es Dios? ¿Qué cosa habrá que Dios no pueda contestar? ¿Qué cosa habrá que Dios no pueda dar? ¿Qué oración o qué problema será más grande que Dios?
¿Qué circunstancia será aquella que te puede quitar la paz y te puede angustiar de tal manera que te destruya por completo? ¿Quién te podrá acusar si Dios es el que te justifica? ¿Quién te podrá vencer si Dios va contigo? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Sin embargo, muchas veces nuestra vida no está llena de bendiciones. Muchas veces nuestra vida no está llena de esos regalos que Dios ganó porque nos acostumbramos a una mentalidad de estar apocados, de estar padeciendo, de estar siempre faltos, de estar religiosos, de no estar en una oración verdadera, de estar en una situación así como que de costumbre religiosa que no te lleva a nada. Y lo importante cuando oras es lo que obtienes. Si nosotros medimos nuestro trabajo según qué tanto beneficio obtenemos de él, ¿no? Trabajamos para que nos paguen, sinceramente. Vamos y trabajamos porque, bueno, te vas y ofreces tu servicio en una empresa y estás esperando la quincena o la semana o como quiera que te paguen el mes para que te compensen por tus servicios. ¿Y cómo saber que tú estás obteniendo realmente las bendiciones y las promesas de Dios? ¿Ganas alguna cuando oras? ¿O nada más pasa una oración religiosa que es pura costumbre y que Dios te vea así como diciendo, a ver si ahora sí le cae algún 20 o algo? Y ya se sabe las letanías, ya se sabe las formas religiosas de buscarlo y la verdad no lo buscas de corazón. Bendito sea nuestro Padre de Cristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Estamos llenos de bendiciones. Hay que ganarlas y hay que conquistarlas. Hay que renovar nuestros conceptos. Efesios 4, versos 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados del espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Tenemos que renovar nuestra manera de ser. Despojarte del viejo hombre, que si antes eras una persona que te ofendías por cualquier cosa, ahora ya no seas tan sentido y que seas una persona que seas madura y que puedas llevar los problemas. Que si antes eras una persona que te deprimías ante cualquier problema y sentías que te agobiaba, ahora tengas una visión de fe ante las adversidades y veas a Dios y no al problema y renuevas tu manera de pensar. Porque si vienes con tu vieja manera de pensar al cristianismo y Cristo te dice que tiene un montón de bendiciones y promesas para ti, pero tú estás acostumbrado a padecer y a no luchar y a no vencer, pues el diablo te hace pedazos. Porque no renuevas tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que ser osado en tu forma de pensar. Tienes que pedir con deseos de obtener. Y tienes que decir, yo no tengo por qué estar en esta miseria, no tengo por qué estar en esta falta de paz, no tengo por qué estar todo confundido, todo hecho bolas o todo emproblemado o con una familia que le falta la bendición de Dios porque no la estoy ganando, porque no estoy yendo a Dios, porque ya estoy harto, como le dijo uno en el Antiguo Testamento, Señor Jehová, si ensanchares el sitio de mi tienda, ya estoy cansado de vivir en esta casita, ya no quiero estar, quiero ensanchar el sitio de mi tierra, ya no quiero estar todo apretado, todo estrecho, todo mal. Y dice la Biblia, y otorgó Dios lo que pidió. Pero si no renovamos nuestra mente, si nos acostumbramos, otra vez, a ver hasta cuándo viene otra campaña, a ver hasta cuándo pasa esto, a ver hasta cuándo lo otro, y estás así totalmente vencido, no vas a obtener nada. Con una pobreza en el sentido espiritual de que no quieres conquistar nada. Y necesitas quitar esa forma así, ese pichicata de estar obteniendo cositas nada más y ser más osado, porque si tienes un Dios grande, pide en grande. Pide en grande. Por ejemplo, una reportera una vez le estaba entrevistando me parece que fue Bill Gates, que en una buena parte de tiempo fue el hombre más rico del mundo. Ahora ya hay otros y sigue siendo muy rico. Pero ella le dijo que por qué era tan rico. Y entonces él le dijo, sacó su chequera y le dijo, te voy a hacer un cheque, ¿de cuánto lo quieres? Y entonces dijo, no, es que cómo cree, que no sé qué, que yo no le vengo a pedir dinero, yo no esto, yo no lo otro, yo no acá, etc. Y no le aceptó el cheque.
Y él le dijo, por eso soy rico. Porque tú tuviste una oportunidad y te hubiera hecho el cheque. ¿Qué tal si hubiera dicho, a ver, hazme el cheque de $100 millones? Y se lo firmaba y se pudo haber salido rica de ahí. O de 1,000 millones, que también los tiene. O de 5,000 millones. Pero no quiso poner la cantidad que el otro, que era el hombre más rico del mundo, le estaba ofreciendo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y nosotros somos como esa reportera que vamos con el ser más poderoso del universo, que es Dios, que dice que ha ganado grandísimas promesas para nosotros y que no pedimos nada, que estamos conformados, que no vamos y no somos osados, estamos llenos de incredulidad, vamos religiosos a hablar con Él como si Dios no se diera cuenta. Renueva tu mente. No te acostumbres a esa pobreza espiritual y busca que Dios te bendiga grandemente. Para eso es muy bueno reflexionar en quién es Dios. Efesios 1, versos 18 al 19 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esto parece un trabalenguas teológico, pero te está diciendo, alumbra tu entendimiento, tu mente, para que entiendas la esperanza. ¿Qué quiere decir esperanza? Fe. Esperanza quiere decir fe. Si tú te pones a pensar y a razonar y a alumbrar tu propia mente, vas a poder descubrir la fe adecuada para creer en la enorme capacidad que tiene Dios. Y dice la Biblia, la supereminente gloria de Dios, la supereminente capacidad. O sea, a través de la razón, maduras en fe y llegas a creer y a conquistar cosas. Hay muchos libros que hablan de eso, de personas que eran incrédulas, de personas que no confiaban en Dios, de personas que creían otras cosas, que creían que Jesús no era digno, que Jesús no era más que un buen maestro, pero no lo veían como Dios. Y se pusieron a razonar y a pensar y a averiguar, ¿era realmente Dios o no era realmente Dios? Voy a evaluar si era Dios o no era Dios. Y Jesús nunca se ofendió porque llegaran y lo cuestionaran y lo evaluaran, pero fueron renovando su entendimiento y su entendimiento los llevó a tener fe. ¿Sabes por qué no tenemos fe muchas veces? Por flojos. Esa es la verdad, por flojos. Porque no queremos renovar nuestro entendimiento, no queremos pensar las cosas que, ¿cuándo te ha fallado Dios? Cuando Dios te da una oración contestada, la reflexionas, la piensas, la disfrutas, le agradeces. O a lo mejor ni te acuerdas de la que Dios te dio y entonces como no la digieres, no la piensas, no la tienes en ti, no le das gracias, no te fortaleces. Porque cuando ves la gloria de Dios un poquito, obtienes más fe. Obtienes más fe. Y Dios puede hacer cualquier cosa. Como aquel hombre que estaba lleno de demonios, tantos demonios que cuando Jesús se los sacó, se fueron y se los puso unos cerdos. Los cerdos prefirieron arrojarse al mar y eran miles. Y lo único que pudo hacer ese hombre, lo único que pudo hacer es ver a Jesús y correr a él y postrarse. Y se postró. No pudo ni orar, solo pudo postrarse. Pero al postrarse estaba reconociendo quién era él. Y Jesús, ante esa humillación de aquel hombre, lo libera. Y ya que lo libera, le dice, ve por todo Decápolis, que eran 10 ciudades, y cuenta cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Él estaba en Gadara, pero era una de esas 10 ciudades. Y fue enviado como misionero, habiendo recibido solamente un milagro, pero a la gracia de Dios. Porque si Dios me sacó miles de demonios que tenía yo dentro, me va a ayudar en cualquiera de esas 10 ciudades a las cuales me envió para que yo cuente cuán grandes cosas me ha dado Dios. Y si Él me envió, Él me va a dar la gracia. Entonces, dejó de ver los demonios y los problemas y las tumbas entre las cuales Él vivía y se puso a ver a Cristo, que es el que lo podía llevar a triunfar.
¿Cuál es el secreto? Pensar. Si yo estaba tan mal, si yo dormía entre las tumbas, si todo el mundo me tenía miedo y ahora la gente de repente se empezaba a acercar a ver, cuéntame tu historia, a ver, con curiosidad. Ese hombre tuvo que razonar y la razón te lleva a confiar. Entonces cuando te dice este pasaje rebuscado, si así lo quieres, es para que tú lo razones y lo pienses, pero cuando eres ligero y estás leyendo la Biblia, ay, estos son puros nombres, ay, esto no sé qué, esto me lo brinco, ay, esto está muy complejo de entender, y no quieres razonar, pues ¿cómo vas a crecer en fe? No quieres hacer ejercicio. Es como el que dice, voy a correr y no corre nada, nada más se va a hacer guaje. No es así. Es ir a ejercitarte, ir a fortalecerte, ir a crecer. Una persona que tiene mucho tiempo yendo y teniendo la misericordia, la gracia de la verdadera palabra de Dios, si no se ha hecho fuerte, pues ya está raro. Es como uno que va al gimnasio y no hace nada. Necesitamos fortalecernos. Es vergonzoso que no te fortalezcas si ya tienes muchas oportunidades y no te has fortalecido. Dios quiere que te fortalezcas. Y esa fortaleza viene a través de digerir las bendiciones de Dios y crecer en la fe en Dios. Si me veo yo, no puedo. Si veo a Dios, recuerdo una promesa y dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me veo yo, como Pablo dijo alguna vez, ¿quién me va a librar a mí, miserable de mí, que estoy atrapado en este cuerpo de muerte? Se veía él. Si veía a Cristo, Cristo nos hizo libres. O como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando lo quieres quitar tú por tus propios medios, en tu orgullo, y no quieres ir a los pies de Jesús para que Él te los quite, no sale nunca nada. Si me veo yo, como dice también la Biblia, mis fuerzas flaquean, se agotan y caen. Pero si veo a Dios, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Si me veo yo, estoy lleno de miedos e inseguridades. Si veo a Dios, Él me puede hacer lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro se vio él y se esforzó él para pagar sus deudas o lo que necesitaba y tenía una urgencia, pescó toda la noche y no obtuvo nada. Salió cansado al día siguiente, ya de mañana, y Jesús estaba tempranito enseñando y le dice, baja mar adentro y echa tus redes allá, y le indica dónde. El carpintero a un pescador diciéndole dónde pescar. Humanamente Jesús no tenía posibilidades, pero no vio a Jesús el carpintero, vio algo detrás de él. Y le dijo con humildad su debilidad, toda la noche hemos pescado y no hemos ganado nada, mas en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices, no porque yo lo diga, sino porque tú lo dices. ¿Y qué estaba viendo ese más? En tu palabra estaba viendo a Jesús, el que es mucho más que un carpintero, el que es alguien grande, que sabe y puede atraer todos los peces que él quiera, y cambió por completo Pedro. El problema es que muchas veces nos vemos nosotros y no digerimos, y no pensamos, y no nos fortalecemos, y no hacemos nuestra parte. Todo eso tiene que cambiar. Tener oraciones de verdad. Efesios 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una oración no muerta. Una oración que no sea, voy a leer la oración de alguien más. O que no sea ir a orar con alguien para ver qué frases dice esa persona y luego yo decir amén y amén. Y ok, qué bueno, si te estás orando con alguien, te puede bendecir, te puede enseñar a orar. Pero Dios quiere que tengas una oración en el Espíritu. El sello del cristiano es el Espíritu. Ese es el sello. Lo importante no es que te apruebe un hombre o que te apruebe o que vayas de una reunión a otra, eso no importa nada. El sello del cristiano es que Dios te puso ese espíritu. Y el que tiene el sello se nota porque tiene la vida, porque tiene la gracia, porque está Jesús con él, porque se ve el favor de Jesús y eso no se puede imitar.
Y el que es religioso y anda hablando y hablando y hablando, pero no tiene el sello, calla, está gordo. Pero dice, a ver, ¿a qué hora se calla este? Porque está lleno de soberbia y no tiene una actitud humilde y no está honrando a Dios. Dice la Biblia que oremos en el Espíritu, en una comunión real, que ores a Dios estando Dios ahí, guiado por Él como conviene orar, llevando las cargas que Él quiere que llevemos, teniendo una amistad real con Él, en súplica, en humildad por todos los santos, orar unos por otros, en amor unos por otros. Y cuando oramos, Él te lleva a sus riquezas, te lleva a su poder, te lleva a la comunión, te lleva a su amor, te lleva al crecimiento. Efesios 3, versos 16 al 18, dice la Biblia, ¿para qué os dé? ¿Para qué oramos? Para que te dé. Para eso se ora. Conforme a las riquezas de su gloria. O sea, no te da una oración así pichicata. Dios no es codo. Dios te da mucho conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué te da? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Te da fuerza. Un fruto de una oración verdadera en el espíritu es fuerza. Te fortalece con poder en tu hombre interior. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Te da su comunión. Y viene Cristo a vivir en ti. A fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿En qué amor? En el amor de Cristo que vino a vivir en ti. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿dónde viene todo? Entre una vivencia real, no religiosa, real. Una oración que sea disfrutable. Es mejor tener una oración en el Espíritu de 5 minutos o de 10 minutos que sea de todo corazón, a una oración religiosa en un legalismo muerto que trae la persona de que tengo que orar una hora y está ahí con el reloj ahí a ver a qué horas, a ver a no sé qué, a ver. No sirve eso. Dios no ve las reglas. Dios no es como si fuera alguien que por las obras tuvieras que ganarte su favor y por las obras sale diciendo, repite. No es por obras. Es porque Él ganó la gracia, porque te ama y porque te quiere ayudar y porque Él extiende sus riquezas. Entonces tampoco digo que no sea bueno orar abundantemente y qué bueno si así lo haces, pero que sea en el Espíritu y no estés enfrascado en una oración religiosa que no te va a llevar a nada. El énfasis de fortalecernos, los apóstoles lo vivieron y enseñaron a todas las iglesias a fortalecerse. Ahora vamos a tomar pasajes de otras cartas, no de la de Efesios, sino de otras cartas. Pablo le enseñó a Timoteo que se esforzara para fortalecerse. Segundo de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En este pasaje ya es una de las últimas cartas de Pablo. Ya está Pablo por ser sacrificado, ya estaba por irse. Entonces ya Timoteo no era aquel joven que nadie tenga en poco tu juventud, sino ya era un pastor formado, discípulo de Pablo, que le estaba diciendo una verdad muy importante. Y no era que se esforzara en su experiencia, en lo que él había ganado, en sus muchos logros. No, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en que Jesús te bendiga. No es en lo que tú hagas, es en lo que Él haga. Entonces nos tenemos que esforzar en que Dios nos dé su bendición. No importa que también hables tú o no, o que también hagas una cosa u otra. Se importa que Dios nos bendiga. Lo que necesitamos es la bendición de Dios. Gálatas 5, versos 1 y 2, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis en nada, os aprovechará Cristo. Los está llevando a Cristo, ya estudiamos esta parte. Ellos estaban desviándose en cuanto a escuchar a los legalistas para que se empezaran a hacer en base a todos los principios legalistas y no en base a Cristo. Y ya no estaban los de Galacia confiando en Cristo, sino estaban confiando en honrar a todos los legalistas que habían llegado de Jerusalén para tratarlos de
hacer cuadrados y que no estuvieran dependiendo de Cristo por fe, sino no es que yo me circuncidé, es que yo hice esto, es que yo guardo el día de reposo de esta manera, es que no camino más de cuantos pasos. Y mira, detrás de tanto legalismo lo que hay muchas veces es pura soberbia, porque es lo que puedas hacer tú en la carne para agradar a Dios, pero no es por lo mucho que hagas, es porque creas, es porque Él te ama, porque Él te quiere bendecir, porque Él te quiere ayudar. Por eso es. Entonces estate firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no te vayas al yugo de esclavitud de los hombres. No es el hombre, es Cristo. Juan, el apóstol, le habla a un sector de la iglesia que era joven espiritual y dice que ellos se hicieron fuertes, y te dice por qué se hicieron fuertes. Primera de Juan capítulo 2, verso 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, en un sentido espiritual, porque sois fuertes. ¿Cómo le hicieron ellos para hacerse fuertes? Ahí te dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Quieres hacerte fuerte? ¿Quieres dejar de ser un niño fluctuante, que subas y bajes? Aquí te está diciendo cómo hacerte fuerte. Que la palabra de Dios permanezca en ti. La tienes que leer, la tienes que entender, la tienes que digerir. Tiene que permanecer en ti, y cuando venga el problema, no vas a estar viendo el problema, sino vas a estar viendo la promesa de Dios, y va a permanecer la palabra en ti. Y como va a estar la palabra en ti, vas a vencer al maligno. Permanecer en la palabra es permanecer viendo qué quiere Dios que yo haga en medio de este problema, qué solución quiere Dios, qué dice Dios de esto, cómo puedo yo resolverlo. Obviamente con la ayuda de Dios. Y entonces buscas la palabra y te haces fuerte. Y al rato va a empezar la gente a decir: cómo Dios le ha dado sabiduría a tal hermano o a tal hermana, cómo Dios ha bendecido a su familia, cómo Dios ha ayudado en esto o en lo otro. Y todo el secreto de esa persona es que se hizo fuerte porque vivió la palabra. ¿Y por qué venció al diablo? ¿Cómo lo vas a vencer? Con la Biblia. Pero si la abrimos nomás cuando venimos el domingo para traerla, o luego dices: no, ahí la traigo en la celular, y no la abres nunca, pues no te vas a hacer fuerte nunca. Si ves una hora diario de TikTok o no sé de cuántas cosas y le estás ahí escarbando el teléfono, pero no lees nunca la Biblia, no te vas a hacer fuerte nunca. Santiago, el que era hermano de Jesús, él liga la fuerza a permanecer en las pruebas firmes. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ten por sumo gozo. O sea, en vez de que estemos afligidos: es que me quedé sin chamba, es que le pasó esto, me pasó esto, ahora este problema, ahora este otro, ahora acá y ahora allá. No, ten por sumo gozo. Alégrate. Porque Dios en las pruebas te va a levantar como alguien fuerte. Entonces gózate en esas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia es poderosa. Porque las pruebas te ayudan a desarrollar una fe fuerte. Porque esa fe te ayuda a resistir al diablo, como Pedro dijo también: al cual resistir firmes en la fe. Entonces, cuando viene la prueba, no me voy a acobardar, no me voy a poner a llorar, no me voy a agachar, no voy a dejar de vivir el cristianismo. No, me voy a portar varonilmente, voy a enfrentar la prueba y voy a pasar la prueba. Y voy a resistir con gozo la prueba, viendo a Dios. Y Dios nos llama a tener una vivencia estable. Hebreos 10, versos 23 al 25. Fíjate bien. Mantengamos firme, o sea, estable, fuerte, y sin fluctuar. O sea, que no es que ahora sí, ahora no. Ahora ya me animé, ahora ya me desanimé. Ahora tengo ganas, ahora tengo sueño. No, es firme y sin fluctuar. No podemos estar arriba y abajo. No es un sub y baja. Es algo estable. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. No es por nosotros, es por Él. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos más
¿Cuánto más cuando veáis que aquel día se acerca? Cuando el día del Señor venga, cada vez va a haber más dolores, cada vez va a haber más guerras, cada vez va a haber más problemas, cada vez va a haber más dificultades. Y al carnal, al que ve las circunstancias, al que no se fortalece en Dios, lo primero que le pasa por la mente es: me voy a dejar de congregar. No voy a poder, voy a tener oposición, no voy a poder enfrentar la oposición, no puedo. Pero Dios nos dice que cuando más difícil se pone, más cerca de Él estemos. Y un medio de gracia es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, mantenernos firmes, mantenernos fuertes, estar con Él, caminar con Él, ser de Él. Pero si de repente, me duele la cabeza, no, ya no voy. No, ya no, ahora está muy difícil. No, después es el día del Padre, menos voy a ir. Y ahora el de la madre, y ahora acá, y ahora esto, y ahora lo otro. No, están abriendo la calle, no, se va a poner muy duro. Y ahora ya no. Te estás fluctuando. Entonces vienes en una vida que te estás apagando y de repente llegas y un subidón y luego otra vez bajas y no vas a llegar a ningún lado. Necesitamos estar firmes, sin variar y tener fuerte la profesión de nuestra esperanza. Teniendo fe, Hebreos 12, versos 2 al 3, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, ¿quieres tener más fe? Ve a Jesús. Él es el autor, Él es el que genera confianza en el corazón. Él es el que te gana el corazón para que confíes en Él. Vivió de tal manera que genera credibilidad. Y el estudiarlo a Él te lleva a confiar en Él. Porque dices, es imposible que un hombre, si no fuera enviado por Dios y porque Dios lo trajo y porque Dios vino en Él, hubiera hecho todas esas cosas. Es imposible. Y si Él hizo, vale la pena pensar en su palabra y entender y confiar en Él. Y así vas razonando de Él y vas creciendo en fe. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él empieza la fe y Él termina la fe de una persona. Él te da una confianza inicial y Él te va a llevar a una confianza final. Él te va a llevar a una fe cada vez mayor. Él es el que te hace crecer en fe. ¿Qué fe podemos imitar? La de Él. ¿Cuál fue la fe de Cristo? Que cuando venía a la cruz menospreció el oprobio, aunque me estuvieran escupiendo, aunque me pongan la corona de espinas, aunque ya no pueda cargar la cruz, y hasta le dijeron a Simón de Cirene que cargara la cruz porque ya era demasiado pesada y ya estaba rendido a ella. Aunque todo eso, siguió confiando y confiando y confiando y confiando. Entonces no podemos dejar de confiar porque viene un problema, porque te miraron mal, porque no te hablan, porque hay alguna circunstancia. No podemos dejar de confiar, porque Jesús no dejó de confiar nunca y en los peores momentos confió e hizo lo que el Padre le decía, aunque Él quería que no tuviera esa vivencia, porque Él le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, no quiero ir a la cruz, mas no sea lo que yo, sino lo que tú. E hizo lo que el Padre le pedía, pero no dejó de confiar. Se mantuvo confiando y confiando y confiando. Si dejamos de confiar, tiramos la toalla, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar, dejamos de adorar. Ahora me siento desanimado, hoy no oro. Ahora me siento muy mal, ahora no leo la Biblia. Ahora me siento terrible, ahora estoy deprimido. Ya el mundo se va a caer y estamos a punto de perecer espiritualmente. Ya no podemos estar así. No podemos estar así. Efesios 4, versos 6 al 8, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí te está describiendo el poder de Dios. Te dice que es grandísimo, que es sobre todos.
Pero también ese poder es por todos. O sea que lo que busca el poder de Dios es bendecir a todos. A todos. ¿Cómo lo va a bendecir? Pues a través de cada uno de nosotros. Como Dios nos ha dado un don a todos, un regalo, podemos ir y buscar esa bendición para todos. ¿Por qué? Porque Cristo subió a lo alto, al cielo, y llevó cautiva la cautividad. O sea, ya no hay más pecado, ya no, el diablo está vencido, ya no hay circunstancia, ya no hay condenación, no hay nada que te pueda culpar a ti si Cristo te abre la puerta. Él tiene todo el derecho de abrírtela, por lo tanto podemos ir a pedir su gracia. Y cuando Él lleva cautiva la cautividad, te quita la esclavitud, da dones a los hombres, te da regalos. Y esa frase que dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos, estaba leyéndolo en otra traducción, y cuando dice y en todos, otros la traducen como y a través de todos, como diciendo, Dios forma esa fe en ti a través de ti, como si te viera de la punta de la cabeza a los pies, y por dentro de tu alma te tratara y te operara y te cambiara y hiciera algo nuevo en ti. Y eso debemos de ver. Dios está en todo lugar, está en todo pensamiento tuyo, está en toda angustia y está en tus hijos y en todos aquellos a quienes tú quieres bendecir. Y Él puede operar en ti y a través de ti para traer todo don y toda bendición espiritual y te puede usar, como usó a muchos. Pero ¿qué necesitas? Fortalecerte. Necesitas ya renunciar, necesitas renovar tus pensamientos, necesitas ir a Dios, necesitas cambiar tu forma de orar, necesitas ponerte a vivir todo lo que hemos estado enseñando hoy y fortalecerte. Porque dice la Biblia, 1 Corintios 1, versos 27 al 29, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió al débil, al menospreciado, al necio, para avergonzar al fuerte. Escogió al débil para hacerlo fuerte, para cambiarlo y para levantarlo con poder. Al que no valía, al que no querían, al que no servía. Mira a Moisés cómo se trató de hacer libertador y todo el mundo lo despreció y terminó saliendo huyendo y ni quien viera por él. Y a ese despreciado que terminó viviendo en un desierto, Dios toma al menospreciado, que además ni hablaba bien, y que cuando Dios lo llama a ir a servir a los demás, le dice, Dios, lleva a mi hermano Aarón, porque él sí sabe hablar, yo no sé hablar. Pues aunque no sepas hablar, así con torpeza, así vas a ir. Y vas a hablar con ellos. Ah, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, pues así te voy a usar. Y tú y yo podremos decir, es que me falta esto, me falta lo otro, no tengo acá, no tengo allá. Así Dios te hizo, Dios no se equivocó. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar. Necesitamos dejar de vernos a nosotros y ver a Dios y fortalecernos y tomar nuestra responsabilidad de hacernos fuertes. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la semana? Vamos a ponernos a vivir esta palabra. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar. Y quiero que vengas más fuerte. Que vengas más fuerte. Si vienes igual, no obedeciste lo que Dios te está diciendo. Vamos a venir más fuertes cada día, porque es lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Ok, bueno, con eso terminamos. Dios no hace excepción de personas. Dios usó a los débiles. Dios nos va a usar a nosotros. Vamos a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Dios les bendiga, estamos despedidos.